Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Buenos días, que Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque ya estamos nuevamente aquí listos para bendecir a nuestro Dios, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar conmigo y preparar nuestros corazones para alabarlo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta mañana por la vida que nos prestas, por la oportunidad de despertar, Señor, y por la oportunidad de estar conectados contigo a esta hora y poder decirte con nuestra alabanza y nuestra adoración: oh, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros como un amigo fiel y verdadero. Señor, recibe toda la gloria y toda la alabanza, Padre Celestial. A ti sea el honor, hoy y por siempre. Recibe la alabanza de tu iglesia, Señor. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas.
asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso y poderoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos llamarte amigo. Gracias, Señor, porque podemos decirte amigo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Muévete entre nosotros. Muévete esta mañana entre nosotros. Oh, Señor, te bendecimos. Cambiando está, tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor envuelve. Este lugar, derramando tu amor envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda, Señor, sobre tu pueblo. Que tu poder descienda, oh, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Desciende con tu presencia, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, como se hace en el cielo, Señor. Venga tu reino entre nosotros.
Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias, Dios. Tu espíritu está entre nosotros, Señor. Deseamos que tu espíritu se mueva entre nosotros, Padre. Deseamos que tu presencia transforme nuestras vidas. Oh Dios, gracias, Señor. Te bendecimos. Te proclamamos nuestro Señor. Te bendecimos y te proclamamos nuestro Dios. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, Señor, con todo tu poder. Necesitamos hoy de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, que Dios los bendiga. Aquí estoy grabando este pequeño video para mostrarles nuestro nuevo salón. Está en la planta baja de las oficinas. Vamos a empezar entrando por esta puerta. Es la tercera puerta. De esta entrada a su izquierda es la tercera puerta. Porque vamos a empezar utilizando medio salón. Aquí, como ven, estamos empezando a poner algunas cosas, mi esposa y yo. Luego veremos a algunos de ustedes para que nos ayuden con un poco de decoración. Este es la mitad del salón. Vamos a empezar por aquí. Esa silla azul que está ahí está extra, se la vamos a quitar. Y cuando empecemos a reunirnos, vamos a empezar así con distancia, ¿verdad? Mientras dure la pandemia. Parece que no se quiere ir, ni se irá, parece, el coronavirus. Así que hay que no solo acostumbrarnos, pero cuidarnos. Y bueno, como este es un salón de niños, por ahora vamos a dejar todas sus cosas aquí en esta segunda parte del salón. Está muy bonito. Incluso nos puede de pronto servir para que los niños en el futuro puedan también tener aquí un tiempo especial si así lo precisamos. Es posible que vamos a cerrar estas cortinas aquí. 1, 2 y pues todavía no necesitamos algo muy grande, pero yo espero con la ayuda de Dios que pronto abramos totalmente estas cortinas plegables y podamos extendernos hasta acá o posiblemente hacer en esta otra forma sillas así alrededor y utilizar todo el salón a lo ancho y a lo largo. Gracias, hermanos. Ayúdennos orando, ayúdenos invitando, ayúdenos compartiendo las buenas nuevas a otras personas. Así que con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Vean este lugar, porque aquí fue donde transmitimos en esta mañana el servicio. Muy bien, que Dios los bendiga. Bendiciones una vez más, hermanos. Acabaron de ver un video
que grabamos justo ayer en la noche mientras acomodábamos este lugar, este salón en donde nos vamos a estar reuniendo ya a partir del 21 de junio, próximo domingo. Vamos a reabrir aquí este lugar. Bueno, lo vamos a abrir porque es la primera vez que vamos a usar este salón. Así que preparémonos, hermanos, todos con nuestras mascarillas. Aquí vamos a tener purificador de manos, ¿verdad? Y también vamos a tener lugares suficientemente espaciados unos de otros para respetar las normas sanitarias que el gobierno nos ha recomendado. Y como sea, lo vamos a seguir transmitiendo por el Facebook, por el YouTube, y vamos a tratar de transmitir por el Instagram en todo el tiempo. El Instagram es un poco más difícil porque no se acopla muy bien con la plataforma que estamos utilizando, pero a partir del próximo domingo ya abriremos este espacio para tener nuestro servicio de adoración a Dios. Así que invita a todos los que quieras a que puedan venir. 350 West Park Drive, aquí en Bridgeton, New Jersey, en los Estados Unidos. Así que te invitamos a venir. Si estás aquí en el área, te invitamos a venir. Voy a invitarles a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Acabamos de pasar el día de Pentecostés y recordamos en la palabra del Señor cómo aquel día el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Mucha gente escuchó las maravillas de Dios en su propio idioma. El apóstol Pedro predicó un gran sermón. Como resultado, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y sí hubieron algunos que se burlaron, sí hubieron algunos que posiblemente rechazaron, pero más de 3,000 personas le reconocieron como Señor y Salvador. Y así nace aquella primera iglesia, lo que solemos llamar la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. La iglesia que junto con el apóstol Pedro y el apóstol Juan y los demás apóstoles empezaron a levantar allí en Jerusalén y se esparcieron hacia Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en aquella ocasión de Pentecostés, dice la palabra del Señor que días después empezó la iglesia a vivir de cierta forma. Voy a leer un texto bíblico aquí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41 hasta el 47, y después vamos a ver un breve video para que tengamos una idea de cómo fueron aquellos días. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Repunto este versículo que dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Veamos este video por un momento. Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen, llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida.
Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, Él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando Él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel, y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los 2 templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero Rey del mundo. Este video nos ilustra un poco lo que estuvo ocurriendo en aquellos primeros días de la iglesia a partir del Pentecostés. Y hoy quiero puntualizar un poco acerca de cómo la iglesia vivía su vida en el día a día después de ese gran día de Pentecostés. Lo que pasa en las casas, ese es el asunto que quiero puntualizar en esta mañana a través de la palabra de Dios. En estos días que se están reabriendo las iglesias y que se están reabriendo los comercios y todo tipo de situaciones, ha surgido la pregunta acerca del futuro de la iglesia, hablando particularmente de la iglesia. Algunos han dicho que todo va a volver a la normalidad y en alguna forma sabemos que no hay tal cosa como volver a la normalidad. Entonces se habla de un nuevo normal, de una nueva normalidad, que es lo más común que hemos escuchado. Y esa nueva normalidad se ve como que todo mundo va a estar usando
mascarillas, ¿verdad? Cubrebocas en todo tipo de reuniones, cuando entres a las tiendas, cuando estés en lugares, principalmente en lugares cerrados, cuando estés cerca de personas. El saludarse no va a volver a ser lo mismo. Imagínate, antes nos veíamos, nos estrechábamos las manos, nos dábamos un abrazo, y en algunos lugares y en algunas culturas se acostumbra a dar besos. Pues ahora vamos a estar reacios. No va a faltar que te encuentres con personas que no les va a importar nada absolutamente esto, y te van a ver y te van a querer abrazar y te van a querer plantar un beso, pero nos vamos a sentir mal en este nuevo normal, diciéndole a la gente así de lejitos, o nos vamos a incomodar quizás con las personas a las que no les importan estas cosas y nos van a querer abrazar y dar un beso, y tal vez hasta te señalen de un hombre o una mujer falto de fe. Pero yo te animo y te digo, en esta nueva normalidad se ve que estas cosas van a ser comunes. Así que preparémonos y cuidémonos, porque hay que ser prudentes también. Otros más están debatiendo acerca de si se deben o no abrir las iglesias nuevamente, y los teatros y los centros deportivos y todas estas cosas. Según las noticias, en nuestro país y en otros países más, está habiendo un nuevo repunte de casos de coronavirus, lo que significa que posiblemente no estamos del todo listos para reabrir los templos, o por lo menos en grandes cantidades de personas. Así que ahí está el debate afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que existe la oportunidad de abrir los templos y de reunirnos? Déjame tu opinión, déjanos un comentario ahí en el Facebook, en el YouTube, si te es posible, o mándanos un mensaje, 856-369-1999. Ese es nuestro número de aquí de la iglesia. Allí nos llamas, si te contestamos nos lo dices personalmente, si no, déjanos un mensaje, 856-369-1999. Ese es el número telefónico al que nos puedes llamar. Déjanos tu opinión. ¿Debemos o no abrir ya el templo? Nosotros estamos listos para que el próximo domingo, el Día del Padre, el 21 de junio, aquí estar reunidos todos con distancia social. Si es necesario y tú quieres usar mascarilla, la usarás. Aquí tendremos hand sanitizer para que te limpies las manos continuamente. No te preocupes por eso. Y yo voy a estar lo suficientemente lejos como que para cuando hable y de pronto salga un poquito de babita santa, pues no te preocupes que te vaya a caer algo, ¿verdad? Lo que yo veo en el mundo de hoy es una iglesia deseosa de volver a reunirse como antes, de abrazarnos, de estrecharnos unos a otros. No sabemos si eso será posible del todo, pero sí sé que quisiéramos que fuera como antes. Tal vez porque estábamos acostumbrados y queremos volver, y la tendencia nuestra es a volver a lo normal, a la costumbre. Y lo que yo creo en alguna forma es que no va a ser lo mismo. Debemos ser prudentes, a la vez debemos ser hombres y mujeres de fe, que podamos seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Pero hay algo que también estoy viendo. Hace tiempo había un grupo fuerte de personas decepcionadas de la iglesia. Personas que no querían llegar ya a las iglesias. Y muchas de ellas estaban recurriendo al internet, a las iglesias en línea, a las transmisiones de las múltiples iglesias que ya estaban transmitiendo por internet, y no se congregaban. Yo recuerdo que una vez un muchacho le dijo a su mamá, porque su mamá le dice: hijo, vámonos a la iglesia, y el hijo le dijo: no mami, yo me voy a congregar online, yo voy a ver por la computadora el culto. Y la mamá le dijo: está bien, como tú quieras, solamente que cuando tengas hambre, pues por ahí te buscas el canal de la comida, o te buscas, no sé, lo que tú quieras por internet, porque yo no voy a estar aquí para cocinar. Imagínate, hay personas que hacían ya eso.
Se quedaban en casa, veían el culto, recibían la predicación por el internet o por la televisión, con los canales de televisión cristianos que hay. Y esta pandemia a ese grupo de personas les ha comprobado que es posible quedarse en casa. Y mi mayor temor es que este grupo de personas sigan estando en las casas y no se animen a convivir con otro grupo de creyentes, no se animen a dar ese paso y puedan ser parte de la comunidad de la iglesia y las cosas sigan igual para ellos. No lo sé. Lo que yo sí creo, convencido pues de que deberíamos nosotros como iglesia aprovechar esta ola y montarnos en ella para seguir siendo y haciendo iglesia. Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, pero también tenemos que aprovechar lo que está sucediendo para nosotros poder seguir compartiendo. Entonces yo he decidido que independientemente a que nos podamos reunir aquí como iglesia, vamos a seguir transmitiendo nuestros servicios por las redes sociales. Vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera continua y sin entorpecer lo que se haga físicamente aquí. Pero también hay otra cosa que siento en mi corazón que podemos empezar a hacer, y esto es grupos pequeños en casas. No es nada nuevo. No es nada nuevo incluso en nuestro tiempo. Hay iglesias que tienen ya ese sistema de grupos celulares o de grupos pequeños en casas, grupos familiares, células de oración. Bueno, se les llama de una y mil formas, ¿verdad? Ya veremos nosotros si le llamamos de una manera especial o no. Pero en esencia quiero hablarte de lo que puede pasar y de lo que pasa en las casas y de lo que según la Biblia estaba pasando en las casas en el primer siglo en la iglesia. Siempre se ha dicho en este tiempo, en este siglo, que la iglesia debería salir de las cuatro paredes. Y esta pandemia nos obligó a salir de las cuatro paredes, pero nos encerró en otras cuatro paredes, en nuestra casa. En vez de ir físicamente al mundo, utilizamos las redes sociales para hacerlo. Pero mira, ya nos forzaron a hacer la mitad del trabajo, porque esto se ha comprobado. Muchas iglesias tienen problemas para salir de las cuatro paredes. Todo se centra en las cuatro paredes del templo. Hay un gran problema cuando todo se centra en las cuatro paredes del templo. Y si nosotros como iglesia queremos volver a lo normal, para volver a estar en cuatro paredes, hermanos, estamos en problemas. Por lo tanto, debemos aprovechar lo que Dios ha estado haciendo con esta pandemia. Ya nos hicieron la mitad del trabajo. Ya nos sacaron de las cuatro paredes, pues hagamos el resto. Y la Biblia nos ayuda para este propósito. La vida de los primeros discípulos está reflejada en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Voy a leer algunos versículos para que nos demos cuenta. Ya lo hemos leído otras veces. Versos capítulo 1, capítulo 2 y hasta capítulo 3 y 4. Entonces voy a leer algunos versículos aisladamente. 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. La oración era parte vital de la iglesia. Estar en un mismo espíritu. Ya habíamos hablado de que ellos estaban muy interesados en mantener la unidad del Espíritu. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, unánimes juntos, dice Reina Valera 60, unánimes juntos, cuando vino el Espíritu Santo. Luego en el mismo capítulo 2, los pasajes que yo estuve leyendo, 42 al 47, allí se enumeran una serie de cosas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que estaban continuamente en la enseñanza que los apóstoles les daban acerca de las cosas de Dios.
y sobre la vida de Jesús y el llamado de Jesús. Dice que perseveraban también en la comunión, versículo 42, en la comunión unos con otros. Es decir, no solamente se reunían para instruirse en la palabra de Dios y para orar, pero también tenían comunión entre ellos, se ministraban entre ellos, se servían entre ellos. De tal manera, dice la Biblia en el versículo 44, que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea, esa comunión que tenían era tal que no había necesitados entre ellos. Se servían, se ministraban unos a otros. Dice también que perseveraban en el partimiento del pan. Cuando el libro de los Hechos habla acerca del partimiento del pan, se refiere a la comunión, a la Santa Cena. Algunas iglesias la llaman Eucaristía por su palabra griega. Todas esas palabras son válidas, significan lo mismo. Participar del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y el versículo 42 dice, y en las oraciones. Este era el estilo de vida. Y como la iglesia había crecido de ser 120 a ser más de 3,000, y en otra ocasión Pedro predicó otro mensaje y dice la escritura que se convirtieron más de 5,000 personas. Pues imagínate, ya para las alturas de Hechos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ya estamos hablando que ese número era de más de 10,000 personas. Y no había un templo, no había un lugar donde reunirse. Estaba el templo de los judíos y a veces allí ellos se reunían. De hecho, el texto dice que todos los días iban al templo como buenos judíos. Pero cuando la iglesia se formalizó en tal forma que incluso se nombraron diáconos, se nombraron servidores ahí en Hechos capítulo 6, la iglesia no tenía un edificio propio. La iglesia se fortaleció y creció en las diversas casas, como lo vimos en el video, alrededor de la ciudad de Jerusalén y en cualquier otra parte. Y eso es en lo que quiero pasar los siguientes 15 minutos. Mira el versículo 46, es el que puntualicé al inicio del mensaje. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Pero luego dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de gran estima de todo el pueblo. Lo hacían de casa en casa. Ya desde el principio de la iglesia, las casas fueron usadas por Dios para esparcir el mensaje de la palabra del Señor. Ya Dios estaba usando las diversas casas. Y yo quiero ir por algunas casas del Nuevo Testamento para que las conozcamos y nos demos cuenta cómo estas casas estaban siendo usadas por Dios. Pero antes, déjame mencionar esto. Jesús tuvo también una buena tradición de usar las casas en su ministerio. Era una costumbre israelita abrir las puertas de su casa, poner la mesa para compartir. La tradición era de que se le lavaba los pies a los visitantes. ¿Recuerdas esas veces? Vamos a mencionar un pasaje por allí que menciona algo sobre esto. Esa era una costumbre. Jesús participó muchas veces de reuniones como estas. De hecho, lo acusaban de ser comilón y bebedor. Vea Lucas capítulo 7, versículo 34. Lucas capítulo 7 y versículo 34, y ahí vas a ver cómo se habla de Jesucristo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo,
se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta en verdad, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Simón el fariseo había invitado a su casa a Jesús. No sabemos exactamente con qué propósito, pero Jesús sabe perfectamente lo que está pasando. Quiero que veas el versículo 34 básicamente. Yo leí 36 en adelante, pero mira cómo se decía de Jesús en el versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esto es lo que se decía de Jesús. Es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús acostumbraba sentarse a comer con los publicanos, los cobradores de impuestos, quienes eran considerados de los más grandes pecadores y traidores del pueblo de Israel. Jesús acostumbraba a sentarse a comer con prostitutas. Jesús acostumbraba a sentarse a comer con lo más vil y menospreciado de la sociedad. Él no tenía ningún problema. Él declaró: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Él dijo: el médico no tiene necesidad de los enfermos. Perdón, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y fue cuando dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y a él le gustaba, a Jesús le gustaba sentarse con publicanos, con todo tipo de personas, y los religiosos lo criticaban, le llamaban glotón, le llamaban borracho, le llamaban amigo de pecadores. Y aquí está un fariseo invitando a Jesús, y Jesús, acostumbrado a sentarse con todo tipo de personas, dijo: pues esto es una buena oportunidad para darle testimonio a este hombre y a enseñarle que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso esa mujer había estado llorando y enjugando los pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello y ungiéndolo con perfume, porque esa mujer estaba siendo ministrada por Jesús, y sin duda esa mujer en ese momento estaba experimentando el perdón de Jesús, y es por eso que Jesús contó esa historia y habló acerca de esos deudores. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Jesús dio esta enseñanza sentado a la mesa. Cristo disfrutó realmente estas reuniones íntimas con las personas. Mira otra historia, Lucas, mismo Lucas capítulo 19. También has oído hablar de este personaje. Su nombre está aquí en la Biblia. Era un chaparrito así que vivía en Jericó. Su nombre, Zaqueo. Lo has recordado muy bien. Lucas capítulo 19. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de muy baja estatura. Por eso se adelantó y corriendo se subió a un árbol, a un sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que Zaqueo apresuradamente se bajó y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, los religiosos principalmente: oh, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Pero Zaqueo, que ya estaba siendo ministrado por el Señor Jesucristo, dijo: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes,
y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y entonces dijo Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Jesús usando las casas, Jesús entrando a sentarse a comer en las casas con todo tipo de personas. Todos necesitaban la salvación y Él lo dijo: esa es la mejor manera. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y nosotros tenemos que aprovechar esta pandemia que nos ha sacado de las 4 paredes del templo y nos ha encerrado en 4 paredes en nuestras casas. Pero ahora esas otras 4 paredes tienen que ser usadas para recibir a Zaqueo, a los Zaqueos de hoy, a los Simones de hoy, a estas mujeres que hoy en día necesitan oír de la palabra del Señor. ¿No lo crees? Regreso al libro de los Hechos. Allí está la iglesia reuniéndose en las casas. Estaban en el templo, sí. Iban al templo, sí, porque recuerda, eran judíos y acostumbraban ir al templo al tiempo de las oraciones. Allí había oraciones cada tres horas había oraciones. Así que ellos iban allí todos los días y practicaban la oración. Pero dice: de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces empezaron a dar cuenta que las casas era un buen lugar para reunirse y para compartir las buenas nuevas. Ve conmigo a Hechos capítulo 10. Solo voy a mencionar algunos casos en el libro de los Hechos y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10. Pedro va a una casa. La Biblia nos narra que Pedro estaba descansando después de un tiempo de oración y ayuno. Dice que sintió hambre y mientras le preparaban de comer, él vio una visión. Hemos hablado de ese pasaje ya. Y en esa visión Pedro vio animales de todo tipo, animales impuros, animales inmundos que como judío no se le permitía comer. Y Dios le dijo: Pedro, mata y come, prepárate comida de aquí. Y Pedro decía: no voy a hacer eso. Y Dios le dio una gran lección: lo que yo purifico, lo que yo santifico, no lo llames tú inmundo. Si tú oras por tu comida y tú la bendices, tu comida está santificada, come de ella con confianza. Y Pedro entendió la gran lección y se dio cuenta que Dios lo estaba preparando y le dijo: te van a venir a buscar un romano, ve con él, porque yo tengo grandes planes para él. Pedro fue obediente y al siguiente día entonces alguien vino a tocar su puerta y llamando allí preguntó: ¿aquí se hospeda alguien llamado Simón, al que le dicen Pedro? Y mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, le dijeron a Pedro: 3 hombres te buscan, deprisa, baja, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo el Señor. Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios. Versículo 22. Respetado por todo el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y hospedó allí a esos varones. Y al siguiente día, versículo 23, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que se habían reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro le dijo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que yo soy solo un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos allí reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí,
vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Recuerden que era un hombre piadoso, era romano, pero era un hombre piadoso. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y entonces Pedro comenzó a compartir las maravillas de Dios, y cuando estaba en el medio del mensaje, el Espíritu Santo vino sobre estos hombres romanos y dice que comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen, y a glorificar a Dios con esas lenguas que el Espíritu les daba. Y Pedro se da cuenta que ellos reciben el Espíritu Santo. Y entonces, después de esto, dijo Pedro: ¿es posible que yo impida el bautismo si Dios les ha dado a ustedes el Espíritu Santo? Y dice la Escritura que inmediatamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pedro y aquellos varones se quedaron todavía unos días más en la casa de Cornelio. ¡Wow! Yo quisiera que eso pasara hoy en día también, que en nuestras casas de pronto llegáramos a compartir el mensaje y hubieran muchas personas allí dispuestas a escuchar y que dijeran como Cornelio: así que aquí estamos todos reunidos en la presencia de Dios, la presencia de Dios en tu casa, para poder tocar los corazones y para que ellos al escuchar puedan ser convencidos por el Espíritu Santo. ¿No te gustaría ver esta experiencia ocurrir en nuestros días? Pedro entendió que tenía que ir a esa casa y entrar en esa casa, y eso fue tremendo. Hechos, ahora en el capítulo 12. No sé por qué le moví a mi Biblia si ya estaba en el capítulo 10. Hechos capítulo 12. Ese capítulo nos narra cómo Pedro y Jacobo son encarcelados. Jacobo fue muerto, lo decapitaron. Herodes lo mandó matar, pero Pedro estaba encarcelado y Herodes pensaba matarlo al siguiente día. Pero esa noche dice la Escritura que un ángel del Señor se apareció con Pedro y lo despojó de sus cadenas y de los grilletes de los pies. Y dice Pedro en su narración que se dio cuenta cómo las puertas empezaron a abrirse una por una hasta llegar a la última puerta. Y dice que al final se dio cuenta de que el Señor lo estaba liberando. Y lo primero que Pedro hizo al salir, por supuesto, darle gracias a Dios. Todavía no se daba cuenta si eso en verdad estaba ocurriendo en lo físico o era una visión. Pero dice el versículo 11, cuando ya hubo salido y estaba afuera solo, Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, dice la Escritura que fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle. Al reconocer, dice que salió una muchacha llamada Rode, una criada, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que olvidó abrir la puerta. Y fue contenta a decir la noticia a María, a la madre de Marcos, y decirle: Pedro está aquí, está afuera. ¿Cómo es posible esto? Y
pues me imagino que lo siguiente que pasó fue que, ¿y abriste la puerta? Pues no abrí la puerta. Pues por favor corre y abre la puerta. ¿Cómo vas a dejar al apóstol Pedro afuera haciéndolo esperar? Y corrieron y abrieron la puerta y bueno, aquello fue una fiesta tremenda. Pero me llama la atención que la casa de María, la madre de Juan Marcos, el autor del segundo evangelio, había sido usada como como un punto de partida, como un punto de reunión, como un punto de oración y de predicación de la palabra de Dios. Allí se reunió la gente una vez que supo que Pedro estaba preso y que iba a morir. Allí se reunió el pueblo de Dios a orar a favor de Pedro. Dios usa las casas para salvar personas, para expandir su reino. Quiero ver unos 3 versículos más y terminamos en esta mañana. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Mira cómo se habla de Priscila y Aquila. 2 personajes, un matrimonio, una pareja que Pablo conoció en Corinto. Ellos vivían en Roma y fueron expulsados de Roma y fueron a parar a Corinto, en Asia. Y allí los conoce Pablo. Y después de muchos años, cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, estas son las palabras que él dijo, versículos 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Algo debió haber pasado que salvaron la vida del apóstol Pablo. Tanto como yo, todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Miren lo siguiente: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Wow, estos hombres habían abierto su casa para predicar la palabra del Señor, y ahí se reunía un grupo de creyentes, y Pablo no tiene ningún problema en llamarle a ese pequeño grupo de creyentes en la casa de Priscila y Aquila iglesia. Saluden a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Pásate a primera a los Corintios capítulo 16 versículo 19, porque se dicen palabras similares, pero ahora a los Corintios. Recuerda, Aquila y Priscila eran de Roma, pero fueron expulsados por el emperador Claudio, y eso es lo que dice la historia bíblica en el libro de los Hechos. Fueron a parar a Corinto y ahí estuvieron mucho tiempo en Corinto. Entonces la iglesia de los corintios conocía a estos personajes, y parece que Aquila y Priscila tenían casas por todos lados, o si estaban viviendo en Corinto tenían ahí una casa, y allí tenían una iglesia, allí recibían creyentes, y si estaban en Roma, allí tenían una casa y allí se reunía la iglesia. Eso fue lo que leímos en Romanos. Ahora vamos a leer primero a los Corintios 16, 19. Las iglesias de las provincias de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Nuevamente una referencia a la casa de Aquila y Priscila y la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Pablo está haciendo referencia a un hogar. Pablo está refiriéndose a un grupo pequeño de personas, posiblemente unos 10, 15 personas reunidos en una casa. Posiblemente la casa era amplia, suficiente para reunir a ese grupo de personas. Posiblemente era una casa todavía un poco más grande de lo común, porque Aquila y Priscila tenían el trabajo del apóstol Pablo, que era hacer casas de campaña, tiendas de campaña, y era un buen negocio en ese tiempo. Pero pensemos que era una casa común y corriente, una casa que podía albergar a una familia. Era una casa usada por Dios para predicar el evangelio. Último pasaje, Hechos capítulo 18, versículos 7 al 10. Hechos capítulo 18, versos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor.
Pablo estando en Corinto. Tú sabes que cuando Pablo predicaba se inquietaba mucha gente. Lo apedreaban en muchas ocasiones, lo perseguían, lo corrían. Y aquí en Corinto no era la excepción. Puedes leer desde el versículo 1 para darte cuenta cómo ocurrieron las cosas, pero voy a leer del 7 al 10. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Es que habían expulsado a Pablo de la sinagoga. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que vivía a un lado de la sinagoga. Esto es lo interesante. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Wow. No había templos en aquel tiempo. Y no lo hubieron por más de 250, 300 años. Después de 300 años, cuando el emperador Constantino vino a gobernar el Imperio Romano, él, se dice, simpatizó con el cristianismo. Los cristianos dejaron de ser perseguidos, entraron en un estado de conformidad, de quietud, y se acostumbraron entonces a ya no ser perseguidos y se empezaron a construir los templos, las grandes catedrales históricas que vemos alrededor del mundo. Algunos de nuestros templos en este tiempo datan del siglo pasado, algunos del siglo antepasado. Pero en el principio la iglesia no tenía templos. Y la opción que tenían era reunirse a la orilla del río, posiblemente en alguna parte del templo de Jerusalén, pero principalmente en las casas. Yo veo cómo algunas de nuestras casas pueden ser usadas por Dios para compartir el mensaje de su palabra y alcanzar a mucha gente que de otra forma no podría ser alcanzada. Imagínate que de pronto, así como Tricio y su familia, así como Crispo y su familia, y así como muchos otros, un día puedan llegar a testificar y decir: yo conocí a Cristo en la casa de Osiel, yo conocí a Cristo en la casa de Eva, yo conocí a Cristo en la casa de Debbie, yo conocí a Cristo en la casa de Leo e Hilda. Wow, imagínate que se pueda decir eso en el futuro. ¿No te gustaría? Yo oro para que esto sea una realidad, que Dios toque nuestros corazones. Yo creo que en alguna forma mi esposa y yo vamos a abrir nuestra casa, independientemente a que nos reunamos aquí. En algún momento posiblemente vamos a abrir un punto en nuestra casa y vamos a conocer vecinos y a invitar a vecinos que hablen español y decirles: ¿quieres unirte a un tiempo de oración? ¿Quieres unirte a un tiempo de reflexión bíblica? Ven, te invito. Y tomarnos un café allí en la sala de nuestra casa y allí abrir la Biblia y compartir el mensaje del Señor y orar por nuestros vecinos. Que se cumpla lo que dice Hechos capítulo 2 en los últimos versículos. Perseveraban en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar y vamos a terminar en esta hora y vamos a pedir al Señor que toque nuestro corazón y que nos haga ver si Él quiere que nosotros abramos nuestras casas. Nadie será forzado, todo es voluntario. Dios nos va a guiar hacia ese punto.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana levanto mi oración por tu iglesia. Señor, en esta nueva normalidad, muchas cosas diferentes están ocurriendo. Me atrevo a pensar que en los días de invierno, cuando dicen que nuevamente el virus se va a recrudecer y se va a poner nuevamente difícil la situación, es posible que nos hagan entrar en otra cuarentena. Señor, y volveremos a utilizar las casas como lo hemos estado haciendo hasta este día. Ayúdanos, Señor, encamínenos hacia allá. Quizás grupos pequeños de 5, de 6, de 8, de 10 en cada casa, Señor. Quizá eso es lo que tú quieres hacer en este tiempo. No lo sabemos con ciencia cierta, Señor, a ciencia cierta, pero tú sí lo sabes. Porque tú puedes ver todas las cosas antes que sucedan. Porque tú tienes conocimiento previo de todas las cosas, Señor. Yo pongo en tus manos a tu iglesia y te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y que nos ayudes a aplicar los principios del libro de los Hechos, las enseñanzas de cómo la primera iglesia creció y se fortaleció, Señor. Que así como Cornelio, tú levantes hoy personas dispuestas a recibirnos en su casa, mi Dios. Padre Celestial, yo estoy dispuesto a ir, Padre. Úsanos para extender tu reino, para que tu nombre sea glorificado, mi Dios, para que más y más personas sean salvas de las llamas del infierno, Señor, y vengan al conocimiento de la verdad y puedan recibirte el día que tú vengas por nosotros para llevarnos a tu presencia, Señor. Úsanos, oh Padre Celestial. Y si alguien que está escuchando esta parte del video más adelante dice, oh, yo no sé de qué se trata Jesucristo, pues yo te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Dile con unas palabras tan sencillas como estas: Señor Jesucristo, creo en ti, perdona mis pecados, hazme tu hijo hoy, quiero caminar contigo. Gracias, Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieres llamarnos, recuerda, puedes llamarnos al 856-369-1999. Puedes también escribirnos un correo electrónico al correo que aparece allí en la pantalla. Y en cuanto estés listo, puedes visitarnos 350 West Park Drive, aquí en Bridgeton, New Jersey, en los Estados Unidos. Si estás cerca de nuestra área, esperamos pronto poder abrir un punto de predicación en la ciudad de Millville y que Dios nos ayude a extendernos a Bailand. Yo sé que pronto va a suceder eso. Estemos orando por esto. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde. Y aquí los dejo con un poco de música de inspiración. Dios te